En principio queríamos traer un poquito de noticias relacionadas a región sanitaria para aquellos oyentes que quizás no conocen región sanitaria. Podemos decir que es el brazo auxiliar del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? En la provincia hay cerca de 12 regiones sanitarias, una está en Bahía Blanca y comprende a 15 partidos de la zona, ¿sí? Y la cabecera está en Bahía Blanca. En Bahía Blanca, así es. Bueno, en región sanitaria podemos decir que finalmente esta semana se vacunaron las personas que se le había cancelado el turno la semana pasada, ¿sí? Bien. En este tema había surgido un poquito de controversia, es entendible, en las personas que le habían dado el turno. ¿Cómo fue? Entre el lunes y el martes de la semana pasada Sí. se debían haber vacunado cerca de 400 personas en Bahía Blanca. Hubo un problema en la logística de los camiones que traían las dosis y no se las pudo vacunar. Inmediatamente se reprogramaron los turnos, ¿sí? Se reprogramaron los turnos para esta semana. Algo sencillo que cualquiera diría, bueno, no se te pudo vacunar, se te vacunará la semana que viene. No es que perdiste el turno porque no te pudieron vacunar, sino que se te asigna un nuevo turno ni bien sea posible. Exactamente, además ante esta eventualidad, enseguida la gente de región sanitaria, del Ministerio de Salud de la provincia se pudieron comunicar con estas personas y se le avisó, ¿sí? Bien. Lo que uno notó, sí, fue cuando las personas se acercaban a la posta de vacunación. Ajá. Con un enojo comprensible, lógico. Sí, porque hay mucha expectativa por poder recibir la vacuna, ¿viste? Y dejar atrás esto que es la pandemia. Más allá de que no es tan instantáneo, Exacto. Es simbólico y es fuerte para una persona, especialmente mayores, poder vacunarse. Seguro, lo que uno notaba era mucha desinformación. La gente, a pesar de que se la había llamado, ¿sí? Desde región sanitaria, muchos venían con el discurso de que a mí yo escuché en ciertos medios de comunicación que no teníamos que creer en las llamadas. Bueno, me parece que un sector de los medios, como ocurre tanto a nivel nacional, en lo local, no se despega de esa cuestión de, digamos, desinformar. Por eso me parece que es importantísima esta columna. Y bueno, se le ha dicho a la gente que no, que efectivamente la que se le llamó es de región sanitaria, el ministerio, así que bueno, ahí la gente ya se pudo vacunar entre el lunes y el martes de esta semana. Y la gente iba entendiendo, digamos. Sí, me parece importante también la actitud de los dirigentes de región sanitaria, de los directores de Laureano Alimenti, de Maximiliano Núñez, en poder reflexionar y no subirse también a esta ola mediática, ¿sí? Reflexionar, la política me parece que está pasando en este momento por en un marco de mucha tensión, y no subirse a esa ola, reflexionar y responder con gestión es una buena medida. Así que bueno, finalmente... A no politizar la salud, que es lo que uno ve de ciertos sectores de la oposición, política y mediática, y es muy notable en el caso de ambos, de Núñez, de Alimenti. Yo nunca los escuché responder una chicana, o sea, los chicanean y ellos responden, como decís, con gestión, con hechos, con cómo es el programa de vacunación, qué pasa con la pandemia. Eso me parece que es una buena característica en un dirigente político o en alguien que está en la función específicamente. Creo que ese es el camino. Me parece que ahí diste en la tecla en no politizar un tema sanitario, una pandemia, nada más ni menos. Así que bueno, finalmente la gente entre el lunes y el martes ya se pudo vacunar. Después, hablando de este tema relacionado a la solución de pequeños inconvenientes, finalmente esta semana la provincia de Buenos Aires ya pudo solucionar algo que era muy importante, que es el tema de las inscripciones, ¿sí? Mucha gente a la hora de inscribirse para vacunarse se ha olvidado de poner el grupo poblacional, se ha olvidado de poner alguna enfermedad preexistente y no tenía la posibilidad de poder, digamos, modificar esa inscripción. Bueno, hace aproximadamente 2 o 3 días la provincia finalmente dio acceso a esa herramienta para que la gente pueda acceder y modificar esos datos previos. Bien, ese era el caso de una persona que por ahí, no sé, tenía una afección respiratoria, que es una de las cuestiones que se entienden como enfermedad preexistente, que te hace pertenecer a un grupo de riesgo, y por ahí cuando te inscribiste no la anotaste y bueno, perdiste. Pero ahora lo podés modificar. Sí, o incluso se había olvidado de poner una casilla de mails. ¿Por qué? Porque la provincia tiene 3 medios de comunicación para informarte de un turno, para notificarte, que es el Gmail, la casilla, comúnmente conocida, también tenés la aplicación, y finalmente hace 2 o 3 semanas se incorporó WhatsApp. Bueno, mucha gente decía, yo no tuve la posibilidad de poder poner WhatsApp, ¿cómo hago ahora? Bueno, que es lo más cómodo hoy por hoy. Es lo más cómodo, sí. Lo que tienen que hacer es lo siguiente: entrar a la página www.vacunatepba.gba.gov.ar, entran a la página, van a ver que debajo de la solapita de inscripción se van a encontrar con Portal de Ciudadanía, así se llama. Y entre paréntesis al costado, modificación de datos personales. Hacen clic ahí, entran y les va a aparecer tres secciones: AFIP, ANSES y el Registro Nacional de las Personas. Después está GEDEVA, pero que eso es una cuestión más
técnica del personal de salud. Bien. Lo más recomendable, lo digo Juani porque lo hice yo, lo intenté yo, Bien. a ver si funcionaba, es entrar al Registro Nacional de las Personas. Nuevamente haces clic ahí, pones simplemente tu número de DNI, tu número de trámite, sexo, y ya podés incorporar los nuevos datos. El número de trámite es el número que figura en el DNI, en el carnecito, DNI. ¿sí? Bien. La parte de abajo, en chiquitito, son si los usted lo busca. 3 numeritos, creo que son. Claro, tenés dos renglones, el que está arriba. Son unos numeritos largos, es fácil de encontrar, Bien. lo colocan y ya pueden modificar la inscripción. Es importante anunciarlo porque el 70% de las consultas que llegaban a región sanitaria, a las postas de vacunación, estaban relacionados a este tema. ¿Cómo puedo modificar las inscripciones, los datos que ya había puesto en la inscripción? Bueno, ahora finalmente ya se puede y es muy accesible. Bien, y para hacerlo más simple, esta nota recordamos que sale siempre en nuestro portal, el Ágora Digital. Por ahí es difícil de entender, vacunate, pba.gba.com.ar / esto, lo otro. Bueno, va a estar el link ahí en la nota que la van a poder revisar, como decíamos, en el portal para hacerlo todavía más simple. Exactamente. Después, por último, podemos cerrar esta columna de noticias semanales de región sanitaria, porque también tenemos mucho para hablar de la cepa de Manaos. Bien. Se habilitó otra posta de vacunación, ¿sí? Se habilitó otra posta de vacunación que está ubicada en Ingeniero White. Esta posta de vacunación está en el Centro de Jubilados de White, así se llama. Ajá. Es el Centro de Jubilados. La gente de esta localidad lo conoce, es un centro de referencia para los huitenses. Está ubicado en calle Punklet al 1800. Esta posta de vacunación se inauguró el martes, llegó toda la infraestructura para habilitar el lugar. El miércoles ya le llegaron las dosis y si no recuerdo mal, entre el mismo miércoles o jueves ya se empezaron a inocular a todas aquellas personas que son grupos de riesgo. Quiero decir, entre 18 y 60 años con enfermedades preexistentes, adultos mayores de 60, bueno, todos los que son considerados grupos de riesgo ya se pueden vacunar en Ingeniero White. Bien. Lo que sí es importante me parece mencionar y recalcar, Juani, Ajá. que es una consulta que hemos escuchado últimamente, sobre todo en los comentarios de los medios de comunicación de aquí de Bahía, es, si yo soy de Ingeniero White, ¿me puedo vacunar ahí? O sea, esto quiere decir que a mí me van a asignar el turno dentro de mi localidad. Bueno, no. Las postas de vacunación que se habilitan en Bahía Blanca se habilitan dentro del partido de Bahía Blanca, no por localidad. No por localidad, exactamente. Bien. Y tampoco te van a asignar un turno por zona geográfica. Claro. Es decir, yo estoy cerca de la posta de vacunación de la UTN, calculo que me va a tocar ahí el turno, no. Claro, aparte son 2 veces que te toca ir porque son 2 dosis. Puede ser una complicación decir, bueno, tengo que ir hasta White, pero la verdad que vale la pena porque le decís chau al coronavirus. Totalmente, además es un simple viaje, tenés colectivos que te quedan accesibles. Este centro de jubilados no está en White, en el Boulevard, por ejemplo, que es un barrio que está casi al fondo de esta localidad. No, está en pleno centro, entonces es de fácil acceso. La Bien. gente que es de White se puede vacunar en Bahía Blanca o la de Bahía Blanca le pueden dar el turno en Ingeniero White. Así que si te parece, como para cerrar, te quería mencionar las postas de vacunación habilitadas. Dale. En Bahía, ¿sí? Tenemos 4. La UNS, la UTN, el COM, que es el Círculo de Oficiales de Mar, que está en Saavedra, el 300, y esta última que es en Ingeniero White. Bien, en calle Plunkett. Exactamente. Y la UNS es la sede de Alem. Exacto, sí. Mientras que la UTN es la sede de Montevideo. Digo porque por ahí está la confusión. Se presta mucha confusión, sí. Con la de 11 de abril no. No, es en Montevideo. Bien. Sí, en calle Montevideo. El edificio nuevo tan bonito que tiene la UTN, que aparte es más amplio. Seguro. Más lugar. Se puede respetar los protocolos y todo lo demás. Bien. Después tenemos 2 postas de vacunación que son los hospitales, el Hospital Pena, el Intersonal, y el Hospital Municipal. Aquí se vacunan al personal de salud. Pueden intercambiar del Pena al Municipal o el personal de salud del Municipal se puede ir al Pena. O sea, no es que el Pena vacuna a la gente, a los profesionales del Pena y el Municipal a los del Municipal. No es cerrado, digamos. Puede ir cambiando. Le puede tocar al personal de salud que trabaja en el Pena ir al Municipal y así viceversa. Bien. Y por último tenemos 2 obras sociales más. Ajá. Que son postas de vacunación, que están habilitadas. La de IOMA, que tiene su sede en Suteba, sí. Sin Caronti al 128, ahí se vacunan a policías y a docentes. Y después tenemos... Que son los grupos estratégicos que se están vacunando ahora. Exactamente, sí. Y después tenemos a PAMI, pero PAMI vacuna en instituciones cerradas, como por ejemplo puede ser un geriátrico, a los abuelos, a los adultos mayores. Entonces en total en Bahía Blanca tenemos 4, 6, 8. 8 postas de vacunación habilitadas. Es significativo, es todo un logro. No, me parece que tenemos que valorizar lo que es tener una posta de vacunación en Bahía Blanca.
Porque eso conlleva, primero, tener las dosis. Y las dosis están. Nación las está comprando, se las distribuye a provincia y provincia las reparte a las regiones sanitarias. Tenés que también tener un centro de vacunación habilitado con la infraestructura adecuada y por sobre todas las cosas al personal idóneo. Todo eso se logró en Bahía Blanca. Por eso también lleva el proceso de vacunación, la campaña Buenos Aires Vacunate, un ritmo muy acelerado en Bahía. Es para destacarlo. Sin ir más lejos, esta semana llegaron 5.000 dosis. Récord, ¿no? De lo que han llegado semana a semana. Sí, porque la semana pasada llegaron 3.800. Ajá. Y por sobre todas las cosas llegaron dosis de la Sputnik. ¿Sí? Bien. Que eso es importante porque con esas dosis se pueden inocular a las personas mayores de 60 años. Claro, y la otra que llega es la Sinopharm, que se usa para menores de 60 con comorbilidades, con enfermedades preexistentes y para los grupos estratégicos. Exactamente, hasta tanto la ANMAT lo puede habilitar, lo puede aprobar, que según lo que podemos pispear en algunos medios de comunicación nacionales, está pronto a habilitarse. Todavía no queremos incurrir en la desprolijidad de confirmar algo que no es, pero... Claro, hoy conversábamos sobre eso, se ha habilitado en otros países y tanto de los equipos médicos o de salud del gobierno de Kicillof como del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta están pidiéndole a la ANMAT que agilice el trámite porque se sabe que puede andar, no hay casos en el que no funcione o que genere algún problema en mayores de 60, pero bueno, se hace todo en regla, digamos. Exactamente, acelerar los trámites burocráticos porque en este momento el acceso a las vacunas no es algo que sea tan sencillo de habilitar, de conseguir. Hay un problema mundial en la producción, sin ir más lejos, la vacuna Sputnik. Rusia está habilitando un centro de producción en India para poder acelerar, porque incluso los mismos rusos tienen ese déficit de vacuna para dentro de su propio país. Y hablando de faltante de dosis y de la peligrosidad del coronavirus, es importante mencionar algo que se estuvo mencionando toda la semana en los medios de comunicación, Juan, y que es la segunda posible ola de contagios dentro de la Argentina, pero en especial en algo que está sucediendo en Capital Federal. Capital Federal esta última semana tuvo un aumento de casos del 19%. Es un montón. Es un montón. Uno si observa la experiencia de lo que ha estado ocurriendo por el año anterior, en 2020, cuando se elevan los casos en Capital Federal, se traslada inmediatamente al primer cordón del conurbano. Claro. Y luego se expande hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué quiere decir? Que en 3 semanas... más o menos 2 o 3 semanas, según las propias palabras del ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, ese aumento de casos en capital se puede empezar a visualizar dentro del interior. Y es peligroso porque si a esto le sumamos la cepa Manaos, ahora conocida como P1, si esa cepa llega a la Argentina, que ya llegó a Córdoba porque hay un caso, es posible que... Si adquiere circulación comunitaria, sí, ese es el problema. Claro. ¿Sí? Porque llegar ya llegó. Si la cepa queda aislada, bueno, se puede contener, se puede aislar. El tema es cuando se empieza a esparcir, como ocurrió en Brasil, Juani, ¿sí? A ver, la hipótesis de los especialistas es que empezó a crecer los casos por la mayor circulación, hay pocas restricciones, sí. Entonces empezó a circular más la gente, sobre todo en Capital, que tiene una población grande para lo que es el territorio chico. También hay un poco de relajamiento de la sociedad en esto y la vuelta a las clases. Claro. La vuelta a las clases implica mayor gente en los colectivos, mayor gente en los lugares donde transita personas, que es el centro de las urbes, ¿sí? Y lo que me quiero remontar y no me quiero ir de la cepa de Manaos es la peligrosidad que tiene. Te voy a dar unos datos, Juaní, Dale. como para que vayamos comprendiendo de qué estamos hablando. La cepa Manaos comúnmente se llama así porque surgió en la capital de Amazonas. Amazonas es un estado brasilero del norte de Brasil. Este estado brasilero del norte de Brasil es un centro financiero, industrial. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucho afluente de gente, ¿sí? Tanto en camiones como en aviones, y esto ha generado que la cepa que surgió a fines del año pasado enseguida se haya diseminado por todo el país. Y eso que Brasil es grande. Claro. Se expandió rápidamente, ¿sí? Esta cepa, la característica que tiene es que es súper contagiosa y por sobre todas las cosas reinfecta. Imagínate que en el estado de Amazonas tiene cerca, creo que, de 2 millones de personas, de habitantes. Ajá.
hasta el año pasado tenía el 70% de la población con... Que habían sido positivos. Exactamente. Y había una, digamos, comunidad, perdón, no me sale la palabra. Rebaño, sí, inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño, ahí está. Claro, porque si tenés el 70% de gente que está inmunizada por haber estado contagiado, es poco probable que el que esté contagiado se cruce con alguien que no haya estado contagiado, con lo cual la contagiosidad baja, digamos. Bueno, el 70% de esa gente ya está de vuelta infectada nuevamente. O sea, visualicemos, imaginemos lo que llega a infectar, lo que llega a provocar este virus. Que de vuelta la gente se volvió a contagiar. E incluso más, entre enero y febrero del 2021 murieron cerca de 2.000 personas. El doble de lo que murió el año pasado con la cepa del coronavirus. Entonces, es para atender, es para prestar atención a esta nueva cepa P1, ¿sí? Viene a ser como una nueva pandemia dentro de la pandemia, porque contagia a los que ya estaban contagiados y aparte tiene esta cosa que vos decís que es más contagiosa. Exactamente. Y además, algo que se estuvo estudiando, hace poquito la comunidad científica emitió una carta, un conglomerado de científicos de mucho prestigio sacó una carta explicando que esta cepa incluso contagia a las personas menores de 60 años. Viste que los chicos por ahí se los suele escuchar que bueno, a mí no me pasa nada. ¿Menores de qué edad? De 60 años. Los infecta el doble a ellos también. Ajá. O sea, no es que, viste que con la cepa del coronavirus, los que eran menores de 60 años no tenían tanto peligro de infectarse, no tenían tanto peligro. Bueno, con esta sí. Con esta sí. E incluso tiene la misma letalidad que una persona adulta. ¿Sí? Entonces, bueno, esto ha estado generando una preocupación muy fuerte en los ministros de salud de todas las provincias del país. Tanto es así que ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, emitió una cadena nacional explicando, haciendo un análisis de la situación. Carla Bisotti también, bueno, estábamos viendo recién en la pantalla que tenemos acá en Radio Nacional, que estaba reunida con ministros de salud también anunciando nuevas medidas. Yo creo, Juani, que las medidas que se van a anunciar van a estar más relacionadas a la prevención más que el control. ¿Sí? Yo creo que tiene que ver más que nada con no afectar la economía. Una economía que ya está con problemas. Digamos que se país. Jugaron todas las cartas el año pasado. Argentina no es un país que pueda tirar manteca al techo. Exactamente, sí. Y el cansancio psicológico también, y la oposición política que sistemáticamente rompía con el aislamiento, con el distanciamiento. Exactamente, o sea, sobre la pandemia, o sea, el gobierno tenía que luchar con una pandemia, pero además tenía que luchar con una oposición que permanentemente ponía palos en la rueda. Tenemos miles de ejemplos, cuando fomentaban las marchas en contra del aislamiento, por la economía, más adelante fue que la vacuna rusa era un veneno, sí. Incluso hubo una denuncia penal de Elisa Carrió. Por envenenamiento, sí. Exactamente. Entonces, bueno, hay un panorama complejo. La misma ministra, o sea, muchos científicos, muchos gobernadores y sus ministros de salud le reclamaban a la ministra de Salud, Carla Bisotti, que restrinja la circulación de personas que vienen de Brasil hacia la Argentina. Por los dichos de ella no estaba tan de acuerdo, digamos. Lo que fundamenta a Carla Bisotti es, está bien, yo controlo lo que es el acceso de Brasil hacia la Argentina, pero el virus, la cepa de esta Manaos, triangula. ¿Qué quiere decir esto? Va hacia Chile, claro. Puede ir hacia Bolivia. ¿Y cómo hago para controlar cerca de 8 millones de kilómetros de frontera? Claro, la única forma es cerrar todas las fronteras y bueno, tiene un costo económico que hoy Argentina no puede tener, digamos. Tal cual, afectaría el turismo, el mismo ingreso de camiones para la exportación e importación. Claro. Entonces yo creo que en este sentido me parece que se va a tener un tándem entre la prevención y el control. Va a ir por ahí, me parece.